Con relación a nuestra clase de matemática para este día, bueno, nuestro tema sigue siendo el tema central de logaritmos, ¿sí? Funciones logarítmicas. A lo largo de todo lo que fue el inicio de este ciclo, hemos estado hablando de funciones. Funciones lineales, exponenciales, cuadráticas, ¿verdad? Un poco de forma general, la mayor parte de lo que viene siendo las funciones en su forma general, ya que funciones a lo largo de todas las aplicaciones que existen en el ámbito social, todas tienen que ver con funciones, ¿sí? Todas son funciones a nuestro alrededor. No hay nada que no sea una función. Y precisamente hoy vamos a hablar de funciones logarítmicas y funciones comunes. La semana anterior lo que hicimos solamente fue la escritura de su forma exponencial a su forma logarítmica, porque prácticamente un logaritmo es un exponente, dijimos, ¿verdad? Entonces recordemos a grandes rasgos qué fue lo que trabajamos la semana anterior. Forma logarítmica y forma exponencial, ¿sí? La base del logaritmo, pues es la base del exponente. Y la igualdad del logaritmo, pues es el exponente precisamente de la base A, ¿sí? De manera entonces que esto es válido para las dos circunstancias, ¿verdad? Esto fue lo que trabajamos en forma general. Espero que no se les haya olvidado, ¿sí? Espero realmente que lo tengan en cuenta, porque esta es la base para lo que viene más adelante, ¿sí? Forma exponencial y forma logarítmica. Prácticamente hicimos algunos ejercicios, por supuesto, cambiando la forma logarítmica a la forma exponencial, con la cual entonces se establece lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, 8 elevado al cubo, pues son 512, ¿sí? De manera entonces que al agregar logaritmo, agrego la base precisamente del logaritmo, ¿sí? Y ese se viene constituido precisamente por la base de ese exponente. El logaritmo en base 8 de 512 que es igual a 3. Prácticamente 3 vendría siendo la igualdad a este logaritmo que viene siendo el exponente precisamente de la base 8 del logaritmo para que nos dé 512. También hicimos la escritura válida de un logaritmo a su forma exponencial también, ¿sí? Entonces, ustedes se recordarán, hicimos precisamente las dos interpretaciones. Bueno, solamente recordando un ejercicio nuevamente, ¿sí? Bueno, tendríamos que observar ahí precisamente un recuerdo de lo que estuvimos trabajando la semana anterior, ¿sí? Una sencilla, ahí también, logaritmo en base 8 de 64 igual a 2. La base del logaritmo, pues es la base del exponente, y el exponente, o la igualdad del logaritmo, pues es el exponente de 8, ¿sí? Con lo cual entonces nos quedó logaritmo de 8 o logaritmo en base 8 de 64 igual a 2. Nos quedó entonces como 8 al cuadrado igual a 64, ¿sí? Nada del otro mundo, eso es en forma general y a grandes rasgos lo que trabajamos la semana anterior. A partir de ahí entonces es que vamos a continuar la evaluación de los logaritmos. Esto nos va a servir bastante cuando ya estemos trabajando con otros temas en específico. Vamos a empezar nuevamente con algo sencillo y vamos a dejar para de último esta que es logaritmo en base 8 de 0.25. Logaritmo en base 9 de 81 prácticamente. Entonces, si realizamos la escritura de este logaritmo, pues resulta que ahora no tenemos el exponente, ¿sí? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí lo que les están preguntando es qué exponente hace falta ahí. Porque la base lo tiene, ¿sí? La base es 9, ¿sí? La base del logaritmo es la base del exponente, ¿sí? Y resulta que acá le están diciendo que 9 al elevarse a un exponente que no conoce todavía debe ser igual a 81. Esto es lo que nos están indicando aquí, ¿verdad? Logaritmo en base 9 de 81, que no sabemos cuánto vale, por supuesto. En pocas palabras, es el exponente el que no conoce, ¿sí? La base del logaritmo pues, es la base de la cantidad exponencial. Entonces le están diciendo que no elevado a algún valor le debe dar 81. Entonces, ¿cuánto vale X ahí? Dos. 2, muy bien, Dos. excelente. 2. Ahí está, efectivamente. El logaritmo de en base 981 igual a 2. Entonces, usted quiere escribirlo en forma general.
sería logaritmo en base 9 de 81, que es igual a 2. Prácticamente el exponente que le falta ahí es 2, ¿sí? Así es como evaluamos funciones logarítmicas. Bien, decidí dejar para de último este otro ejercicio que realmente se ve inofensivo y precisamente lo es. Llevan algunas propiedades, eso sí. Bueno, entonces finalicemos el trabajo anterior con este otro ejemplo. Miren, logaritmo en base 8 de 0.25. Prácticamente tiene que ver con lo mismo al caso anterior. Logaritmo en base 8 de 0.25 que no sabemos a cuánto equivale el exponente. ¿Cuál es el exponente apropiado? De 0, de 8 precisamente, para que usted tenga el valor de 0.25. Bueno, aquí vamos ordenándolo paso por paso, ¿sí? Esos ejercicios realmente están sencillos, pero ya cuando aparecen decimales y raíces, pues ahí sí ya no nos gusta mucho, ¿verdad? Entonces, veamos de qué forma podemos empezar a desarrollar. Convirtamos 0.25 primero a su forma entera, ¿sí? Los 0.25 en realidad, pues viene siendo a un cuarto. Si usted tiene 25 centavos, eso es lo mismo a decir un cuarto de un quetzal, ¿sí? Entonces, un cuarto es lo mismo decir 0.25, ¿sí? Y además, un cuarto es lo mismo decir 2 a la menos 2. Ahí está, miren. Ah, miren cuántas propiedades ya utilizamos ahí. Nuevamente, 0.25. Bueno, 0.25 fue el resultado de dividir 1 entre 4, un cuarto, ¿sí? Por supuesto, ¿cuántas monedas de 25 centavos te va a tener en un quetzal? Pues 4. Un cuarto es 0.25 centavos del quetzal. Entonces 0.25 es lo mismo decir un cuarto, ¿sí? Pero un cuarto resulta que también es el resultado de decir 2 al cuadrado, ¿sí? Y cuando yo tengo el exponente positivo en el denominador, entonces también esto es válido para convertir negativamente el exponente 2. Entonces sería 2 a la menos 2. De manera que los 0.25 convertido a su forma entera, entonces sería de esta forma. Miren, logaritmo en base 8 de 2 a la menos 2. ¿Sí? Para convertirlo precisamente a su forma entera. Bien, voy a reescribirlo acá porque no me quedó de forma correcta. Ahí lo voy a volver a reescribir. ¿Sí? Ahí está. Bien. Insertemos ahí la cantidad exponencial. Muy bien. Entonces, convertido a un número entero sería logaritmo en base 8 de 2 a la menos 2. Ahí está, bien. 0.25 la hemos convertido a una cantidad entera. Bueno, continuando entonces con lo anterior, pues vamos a podernos, bueno, vamos a podernos dar cuenta de que también, ojo, hay otra escritura para 2, por supuesto, ¿sí? Miren, aquí la base es 2, por supuesto, pero este 2 resulta que si yo lo quiero seguir descomponiendo, resulta que 2 es el resultado de decir la raíz cúbica de 8, ¿sí o no? ¿Cuánto es la raíz cúbica de 8? 2. 2, por supuesto, muy bien. Y como acá lo que yo necesito es ir encontrando una reescritura válida, porque es el exponente válido el que yo necesito, porque apenas debo llegar a 0.25. 8 lo debo elevar a algún exponente para que el resultado sea 0.25. Y ahí el método es convertirlo a tantos números enteros yo pueda ir encontrando, ¿sí? Aquí me quedó que 0.25 pues es el resultado de decir 2 a la menos 2, ¿sí? Con lo cual entonces 2, que es la base, resulta que también es válido para poder descomponerlo como la raíz cúbica de 8, ¿sí? Ahora bien, la raíz cúbica de 8 pues sigue siendo como resultado exacto 2, por supuesto, ¿sí? De manera entonces que esta reescritura de la raíz cúbica de 8, ahorita solo voy a seguir admitiendo, ahí lo tenemos. La raíz cúbica de 8, pues también es válido para decir, bueno, la base que es 8 elevado a la 1 tercio, ahí está. 8 a la 1 tercio es lo mismo a decir 2. Entonces, este 2 la voy a reescribir como 8 a la 1 tercio, ¿sí?
elevado siempre al exponente de menos 2. Ahí está. Entonces cambiamos acá la base ahora. Cuando tengamos una cantidad decimal, esto tiene que ser válido para descomponerlo a cuantos números enteros posibles yo pueda ir encontrando. Entonces aquí necesitamos saber demasiado las reglas de los exponentes. Si logaritmos son exponentes, entonces tenemos que saber muy bien el manejo con las propiedades de los exponentes, ¿sí? Con lo cual entonces vuelve otra reescritura que sería 8 elevado a la 1/3. Imagínense, miren cuántas reescrituras hemos hecho para una sola magnitud. Ahí está. Matemáticamente entonces 0.25 se ha descompuesto como el logaritmo en base 8 de 8 elevado a la 1/3 y esto a la menos 2. Ahí está. Con lo cual entonces podemos apreciar un poco más práctico la escritura de esta cantidad prácticamente, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? Bueno, entonces 0.25 increíblemente se ha descompuesto como 8 elevado a la 1/3 de menos 2. Y hay otra regla de los exponentes, el cual se nos indica de la siguiente manera, ¿verdad? Cuando tenemos una potencia elevado a otra potencia, pues esto es válido para multiplicar exponentes, ¿verdad? Se copia la base y se multiplican los exponentes. Ahí está. O sea que esta misma propiedad lo puedo aplicar acá, ¿verdad? Para tener no solo dos exponentes, sino tener solo una. Ah, bueno, entonces ahí va la otra regla, ¿sí? Logaritmo en base 8 de, bueno, menos 2 por 1/3. Eso sería 8 elevado a la menos 2/3, ¿verdad? Aquí voy a cambiarla de este lado. Vamos a colocar ahí la escritura general de esa propiedad. Entonces me quedaría la base que es 8 y esto se elevaría a la menos 2/3. Ahí está. Y ya tenemos el exponente ustedes. Ahí está, ya lo tenemos. Porque vean, miren, este 2 de acá, pues solo estoy agregando el denominador 1. Al multiplicar 1 por menos 2, eso me daría menos 2. Y al multiplicar 1 por 3, pues me daría 3. Producto de fracciones, porque aquí son multiplicación de exponentes prácticamente, ¿sí? Y esto la he aprovechado, aproveché este ejercicio precisamente para conectar lo que vamos a trabajar más adelante. Hay una de las propiedades que vamos a utilizar mucho en los logaritmos, que es el cambio de base, ¿sí? Consiste solo en bajar el exponente. Ahí está. Por eso aproveché este ejercicio para conectarlo con el otro tema que vamos a ver a partir de la próxima semana. Cuando usted tenga un logaritmo de alguna base, de algún número que tenga un exponente en sí, hay una de las propiedades básicas que le permite a usted bajar ese exponente. Entonces, si yo aplico lo anterior, me quedaría entonces lo siguiente, miren, me quedaría menos 2/3 por el logaritmo en base 8 de 8. Ahí está, ¿sí? Ahí está. De manera entonces que esto es válido para decir entonces que el exponente que me hace falta ahí sería menos 2/3. Ahí está. Entonces ahora ya solo igualo a 0 esta, bueno, no igualado a 0, sino que igualamos al exponente que nos hace falta para esta magnitud. Con la cual entonces nos quedaría de esta forma, miren, menos 2/3, que es el exponente que yo necesito y lo acabo de encontrar. Ahí está. Logaritmo en base 8 de 8, que es igual a menos 2/3. O sea que 8 al elevarlo a menos 2/3 nos daría como resultado 0.25. Ahí está. O sea que el exponente que hace falta ahí sería que x vale menos 2/3. Ahí está. La más complicadita quedó hasta el final de esta solución, evaluando logaritmos, encontrando las cantidades que hacen falta para ir trabajando precisamente con algunas de las propiedades. Bueno, entonces ese sería el trabajo con encontrar el exponente que me hace falta de la base, pues para ir desarrollando precisamente el hallazgo de algún número que me haga falta ahí. La continuidad de nuestro tema vendría siendo las gráficas de funciones logarítmicas. Solo por afición, ¿sí? Solamente por afición lo vamos a analizar. ¿Qué quiere decir?
Solamente aprendamos a identificar la gráfica de las funciones logarítmicas. No es que vayamos a hacer una tabla de valores y empezar a introducir datos para obtener la gráfica, ¿sí? Me interesa más que aprendan a desarrollar las leyes de los logaritmos, que apliquemos más las leyes y que ustedes solo tengan la noción de cómo es la gráfica de las funciones logarítmicas. Observemos acá la figura 2, la gráfica de la función logarítmica. Si ustedes se recuerdan, nuestro último tema de la segunda unidad pues fueron funciones exponenciales. Las funciones exponenciales pues tenían esta forma, ¿verdad? Es una función creciente que pasa por el punto en 0,1, ¿verdad? Pero ahora vea la gráfica de la función logarítmica. Vea la gráfica de color rojo que usted observa ahí. Prácticamente, ¿qué característica tienen las dos? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Sí? Si ustedes se recuerdan y si han sido pues, muy observadores, precisamente, ¿cuál es la función inversa a una exponencial? Pues la función logarítmica. Y eso es válido por todo lo que hemos hecho hasta acá. Miren, si 2 a la quinta es 32, entonces el logaritmo de 2 de 32 es igual a 5. O sea que estamos hablando de escritura inversa, prácticamente. De manera que entre una función exponencial y una logarítmica son inversas entre sí, así como la suma es inversa a la resta, así como la multiplicación es inversa a la división, lo inverso a una función exponencial, su función logarítmica. Por eso es que ustedes observan que la característica de esta figura o la gráfica en color rojo, precisamente, es inversa a la función azul, ¿verdad? Si la función exponencial pasa por el punto en 0,1, entonces la logarítmica pasa en 1,0. ¿Ven? Ahí está ese punto. Solo desde ese primer análisis podemos observarlas claramente. Ahí está el punto que toca la gráfica de la función exponencial. Miren, 0,1. ¿Sí? O sea que en x es 0 y en y es 1. ¿Y cuál es la inversa a esta coordenada? Pues sería de que x se convierta en 1 y y se convierta en 0, ¿sí? Bueno, entonces, si x se convierte en 1 y y se convierte en 0, precisamente se convierte en el punto contrario a donde toca normalmente la función exponencial. Y la función logarítmica, pues es lo inverso. Todo lo inverso a la gráfica azul, pues es lo inverso a la gráfica con color rojo. Por eso ustedes observan acá, miren, que tenemos que a elevado a la x es igual a y. O sea que el logaritmo en base a de x es igual a y, ¿sí? Nuevamente la escritura que habíamos utilizado en los casos anteriores. ¿Usted se da cuenta? La base aquí es a. Entonces esa sería la base del logaritmo, ¿sí? De x, o sea, para obtener x es igual a y. O sea que y es el exponente de a para obtener x. Claramente lo que vemos acá, ¿sí? Y es el exponente de a para obtener prácticamente x. Entonces se convierte en una función exponencial. Todo lo referente a la función exponencial, pues es inversamente a la función logarítmica. Podríamos decir entonces que lo inverso a la función exponencial, pues sería f a la menos 1, que vendría siendo la función logarítmica, ¿verdad? Entonces acá de hecho la función logarítmica lo voy a escribir de esta manera. Recordando también un poquito ahí de las funciones exponenciales, que también la vimos en su momento, ¿sí? Ahí está, se convertiría en la función inversa de la exponencial. Ahí está. Esa es la característica fundamental, son los rasgos que podemos nosotros ir encontrando. Y al igual que una familia de funciones exponenciales, también yo tengo por acá una familia de funciones logarítmicas. Todo lo inverso, todo lo referente a las funciones que habíamos visto en su momento, pues acá obtenemos una familia de funciones logarítmicas. Aquí voy a proyectarles lo que habíamos trabajado en su momento. Miren, esta familia de acá. Ustedes se recuerdan lo que habíamos trabajado, ¿sí? Ahí están unas funciones crecientes, otras decrecientes, todas pasan por el punto en 0,1. Entonces, todo lo contrario a esta función, que de hecho la voy a trabajar de este lado, ¿sí? La ven ustedes ahora en posición
contraria a todas las funciones exponenciales. ¿Ve? ¿Sí? Ahí tenemos la función exponencial y vean el conjunto de la familia de funciones logarítmicas. Es lo inverso a una función exponencial. Solo necesito que ustedes pues vayan percibiendo cuál es la gráfica de esta función. Vean, solo hagamos una comparación. Ahí está la gráfica de la función y igual a 2 a la x. Ahora, ¿cuál es lo inverso a y? Elevado 2 a la x, pues sería y logaritmo en base 2 de x, ¿sí? Si esta es una función creciente, entonces esta es una función inversa a la función exponencial original. Solamente vayamos percibiendo cuál es la gráfica en sí de la función logarítmica. El mismo nombre lo indica, cuando hablamos de un logaritmo común, estamos hablando que la base 10 se va a ignorar ahora. Miren, logaritmo como el logaritmo común normalmente tiene base 10, ¿sí? Y regularmente las calculadoras vienen programadas con base 10. En su calculadora usted jamás va a poder apreciar un logaritmo de distinta base más que 10. Entonces el logaritmo común de base 10 se llama logaritmo común, ¿sí? Y esta se denota, ojo, omitiendo la base 10. Entonces vean, logaritmo de x. Entonces ahora ya no vamos a trabajar tanto esto, ¿verdad? Logaritmo en base 8, logaritmo en base 2. Bueno, cuando tengamos alguna notación como tal, desde luego, ahí sí tendríamos que ir denotando la base. Pero si la base del logaritmo es 10, entonces esa ya no se escribe, solo se sobreentiende. Ahí tiene otra cosa más para sobreentender. Así como sobreentiende el exponente 1, como sobreentiende el denominador 1, como sobreentiende el signo positivo, ahora usted va a sobreentender el logaritmo de base 10 de x. Ahí está bien. Si aquí el logaritmo en base 10, entonces usted ya solo lo escribe como logaritmo de x. Cuando observa su calculadora, entonces regularmente en las calculadoras vienen programadas así, ¿sí? ¿Dónde está la tecla de logaritmo? Ahí está, miren, logaritmo. Cuando usted presiona logaritmo, la calculadora lo que interpreta es que tiene logaritmo en base 10. De hecho, no puede haber otro logaritmo de base distinta. Más adelante vamos a observar que este logaritmo en base 2 de 3, por ejemplo, cuando yo la quiera introducir en la calculadora, pues no literalmente, usted no va a encontrar una base distinta a la de 10, por supuesto, ¿sí? Aquí lo que aplicaríamos es un cambio de base, pero por eso vamos a ir trabajando las reglas de los logaritmos a partir de nuestra próxima sesión. Solamente estoy dando algunos detalles de las que vamos a ir utilizando, ¿sí? Ya para poder hacer todas las gráficas que ustedes observan ahí prácticamente, bueno, podríamos ir calculando algunos logaritmos en su calculadora. De hecho, si consultan la sección de ejercicios, le dicen que use calculadora para evaluar la expresión aproximada a 4 lugares decimales. Por ejemplo, yo creo que esas vienen ahí en su sección de ejercicios, si no estoy mal. Vamos a verificarlo. Sí, efectivamente, ahí está, miren. Dice, use calculadora para evaluar la expresión aproximada a 4 lugares decimales. Entonces, ustedes lo que hacen es solamente introducir estos valores en su calculadora, ¿sí? Como funciones normales, ¿sí? Entonces, presiona logaritmo, por ejemplo, evaluemos esta, logaritmo de 2/3, ¿sí? Entonces, presiona acá, logaritmo, coloca, bueno, el signo de la fracción de 2/3, literal, ¿verdad? Así de sencillo. Da igual y automáticamente obtendría los valores. Ahí está. Entonces, si quieren ir practicando con estos ejercicios, lo que le están pidiendo es que use calculadora para evaluar, o sea, que introduzca esto precisamente en su calculadora. Y ahí tenemos la primera, miren. Logaritmo de 2/3 me daría entonces menos 0.17609 y sucesivamente, ya con algunos dígitos infinitos. Ah, pero si ustedes se dan cuenta, aparece este otro concepto, ln, ¿sí? Se lee como logaritmo natural. Es la continuidad de nuestro tema fundamental. Y finalizamos entonces con logaritmo natural, ¿sí? Bueno, ¿qué es un logaritmo natural? Es un logaritmo, pero de base e, ¿sí? ¿Se recuerdan de este signo en particular? La función exponencial natural, e.
de Euler, ¿verdad? Valor aproximado 2.71. Bueno, resulta que en matemática todo es válido y todo es indispensable, ustedes. Entonces, a veces la base del logaritmo ya no va a ser un número entero. En algunas ocasiones yo necesito el logaritmo, pero de base e, por supuesto. Entonces, el logaritmo natural es un logaritmo de base e. Y este se denomina como el logaritmo natural, ¿sí? Y se denota como ln. Logaritmo natural, logaritmo en base e de x. Ahí está, miren. Aquí la base ahora cambia. El logaritmo ahora es de base e, ¿sí? De x. Y ahora, pues, cambia totalmente la notación del logaritmo de base e por el logaritmo natural. Se llama de esa manera. Logaritmo natural de x, ¿sí? Entonces tengan cuidado. El logaritmo de base 10 no es igual al logaritmo natural. Esta es de base 10, ¿sí? Y este logaritmo es de base e, ¿sí? Entonces, estas indispensablemente no son iguales, ¿sí? Bueno, claros hasta ahí. También en algunas ocasiones vamos a tener que evaluar este tipo de cantidades ahí en su calculadora. Entonces, vamos a finalizar con esto, miren. Logaritmo de x es igual a y. Es lo mismo escribir e elevado a la y igual a x, ¿sí? ¿Cuál es la base? Es e, ¿sí? ¿Y cuál es el exponente de e? Pues es y. ¿Para qué? Para obtener x. Entonces sería lo mismo escribirla así, ¿verdad? Logaritmo en base e de x, que es igual a y. ¿Ven? Ahí está. En realidad se tendría que escribir de esta manera. En realidad. Pero estamos cambiando ahora el logaritmo de base e por el logaritmo natural. Entonces escribiría logaritmo natural de x, que es igual a y. Prácticamente lo que aprecian en este lado de la expresión. Bien, finalizando entonces acá, aquí también le estarían diciendo, miren que introduzca esto en su calculadora, logaritmo natural de 27, la de 7.39 y algunas otras cantidades. Bueno, finalizando entonces con lo anterior, el logaritmo natural, prácticamente hay otra tecla definida para esa función. Ahí está, ln, logaritmo natural. Logaritmo natural de 7.39. Le están pidiendo entonces que ese logaritmo es de base e. Y automáticamente, miren, tendríamos los valores. 2.00177735. Y así sucesivamente. Así es como podemos ir introduciendo ahora el concepto de logaritmo natural y logaritmo de base e. Bien, con esto finalizamos nuestra sesión y también el material, ¿sí? Entonces vayan practicando, vean que esto se vuelve interesante una vez que usted lo vaya practicando. Realmente no son difíciles, ¿sí? Siempre es importante que cada día se aprenda algo nuevo y esto tiene que estar también entre su aprendizaje para este curso, ¿sí? Bien, logaritmos comunes fue lo que finalizamos de trabajar el día de hoy. Si quieren, vayan practicando. Yo les recomiendo que lo hagan, por favor. Esto es sencillo, eso solo tiene que introducir en su calculadora y usted redondea a 4 lugares decimales. Y aquí lo que le están pidiendo pues es evaluar la función logarítmica, ¿sí? Ahí están indicados entre el material que se tiene que ir trabajando, ¿verdad? Ahí evalúe la expresión tal y como lo trabajamos hace unos momentos. Y estas todavía no. Use definición de la función logarítmica para hallar x. Estos ejercicios los vamos a ir practicando cuando ya conozcamos leyes de logaritmos.